Si tienen otras preguntas, no duden en, obviamente, en abrir el micrófono. A ver, estamos pues, la clase pasada con ustedes, sí, ya que la otra clase de ecología que estoy dando, que es a las 2, pues se interrumpió, ¿cierto? Pero entonces con ustedes hemos podido avanzar un poquito más porque, bueno, hemos tenido mejor comunicación, o por lo menos mejor fibra, pues, es que mejor fibra, mejor wifi, bueno, lo que sea. A ver, yo me relajo. Entonces, simplemente pues con ustedes pudimos ver parte de ese origen del cambio climático. ¿Cuál origen? El origen básicamente por parte de los humanos, o sea, cuál es el papel de la población humana frente al cambio climático. ¿Listo? Frente al cambio climático. Simplemente aproximándonos a eso, entonces ¿sí? Las conclusiones para recordar un poquito de la clase pasada es, durante el curso de la historia y por lo menos en los últimos 50, 100 años, los países que llamamos industrializados han aportado mucho gases de efecto invernadero, mucho más que los países en desarrollo, eh, a la atmósfera, ¿cierto? Y por su parte, los países en desarrollo están y han tenido una tendencia de crecimiento poblacional muy acelerada durante todo el siglo XX, ¿cierto? Y en general toda la población mundial. Entonces esos dos problemas, sobre todo pues la generación de gases de efecto invernadero, específicamente son los que más nos están, por lo menos en este punto, golpeando, ¿listo? Y esos dos aspectos pues han surgido como grandes fenómenos que sus consecuencias es el cambio global, ¿cierto? El cambio global, el cambio climático. ¿Cómo se manifiesta este cambio climático? A ver, hemos visto entonces que el cambio climático, pues en cierta forma, inicia basado en el fenómeno ¿cómo es que llama? Del de invernadero, el efecto invernadero, ¿cierto? El efecto invernadero, acompañado de la acumulación de los gases de efecto invernadero, causa principalmente dos cosas, ¿cierto? Dos cosas que ya hemos visto en varios anuncios de la IPCC, ¿cierto? El panel intergubernamental para el cambio climático. La primera es la elevación en la temperatura, o sea, en todo el planeta se está cambiando la temperatura media anual, ¿sí? Y esto pues varios ejemplos miramos de eso. La temperatura se está cambiando en el planeta alrededor a este momento, ¿sí? Con las, ¿cómo se llama eso? Con la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en este momento, estamos 1.5 grados centígrados más arriba de lo que estamos antes de la industrialización, o sea, en 1750 más o menos, ¿cierto? Es decir, la temperatura del planeta ha subido 1.5 grados desde la era industrial, ¿sí? Eso, acompañado de lo otro que vimos, cambios, hola. Usted está proyectando. Sí, ya voy a, no sé qué está pasando, pero bueno. Ya voy. Voy a volver a compartir. ¿Listo? Nah, qué carajos. Nah, estas clases nunca me salen como uno quiere. Bueno, entonces, ¿cómo se manifiesta el cambio climático? Listo. Aquí vuelvo y explico rápidamente. Vea, los cambios en la temperatura global, especificados básicamente en todos estos informes de la IPCC, por ejemplo,
desde 1700 hemos cambiado, o hemos subido, o hemos elevado la temperatura del planeta por los gases de efecto invernadero 1.5 grados centígrados. ¿Listo? 1.5 grados de centígrados. Entonces, la elevación en los cambios en la temperatura global promedio, lo primero que tiene como efecto es la distribución, cambios en la distribución, intensidad y duración de las lluvias, ¿sí? Al cambiar la temperatura global, muchas veces los fenómenos de lluvia y las precipitaciones se ven afectadas. Saben que pues el ciclo del agua básicamente es a partir de la evaporación de los océanos, ¿sí? Entonces, las pequeñas gotas de vapor de agua que suben a las nubes, ¿cierto? Generan las precipitaciones, eso es ampliamente conocido. Sin embargo, cuando las temperaturas suben, entonces estas nubes también, los fenómenos de generación de nubes y de precipitación, suben también, ¿cierto? O sea, las nubes se empiezan a formar más arriba y esto causa que la distribución, o sea, dónde están las lluvias, la intensidad, o sea, cuánto duran y cómo son, o sea, si son muy fuertes, si son brisnas, si duran 3 días o si duran 15 minutos, todo esto está cambiando, tanto a nivel micro como macro climático. ¿Cómo así? Por ejemplo, en Medellín y en Antioquia hay muchas zonas donde los regímenes de lluvia, por ejemplo en Yarumal, en Bolombolo, etcétera, han cambiado. ¿Por qué? Porque la deforestación de zonas aledañas, por ejemplo en Medellín y en pues en algunas montañas, en algunos bosques en Antioquia, ha cambiado que esas lluvias, ¿sí?, se desplacen a otras partes del planeta, del país, y Bolombolo, por ejemplo, está sufriendo sequías, u otras partes del departamento están sufriendo efectos de de lluvias muy intensas. O sea, el cambio climático se manifiesta principalmente en la elevación de la temperatura y los cambios en la precipitación global. Con eso, básicamente ya tiene para hacer un caos. Esto es un caos. Recuerden que los nichos, ¿cierto? Es decir, la capacidad o ese array o ese número de propiedades de los organismos para soportar las diferentes propuestas que tiene la naturaleza, o sea, el ecosistema, eso depende muchas veces de las especies y de las poblaciones. Es decir, una subida de 1.5 grados centígrados en el planeta equivale para muchas especies la extinción inmediata, ¿cierto? Por ejemplo, los corales no soportarían una subida de la temperatura del mar de más de 2 a 3 centímetros. Todos los corales básicamente se están muriendo por la subida de la temperatura y por un fenómeno que se llama acidificación, porque la elevación de esa temperatura causa acidificación en los océanos. Los peces están migrando, los peces y todos los organismos están migrando hacia los polos. Los mares se están calentando. Los glaciares, como lo veíamos la clase pasada, ¿sí?, los glaciares están desapareciendo, ¿cierto? Se dice que en unos 40 años, más o menos, los nevados y todos los glaciares del mundo desaparecerían. ¿Listo? Si las cosas no cambian. ¿Listo? Profe, Hola. y los páramos también, ¿cierto? Digamos, en teoría, la parte que es más fría empezaría a bajar, ¿cierto? O sea, a desaparecer. Pero la que es más, o sea, lo que llamamos el páramo bajo entre 3500 y entre 3200 y 3800, que es como quien dice el páramo más común, eh, eh, ese se ampliaría, ¿sí? Es decir, las zonas calientes se volvían más calientes y eso significa que muchas de las especies, pues que soportan más el calorcito, se van a expandir. Si recuerdan un poco los mangles, ¿cierto? Que veíamos que se están subiendo por
por, ¿cómo es que llama? Por, esto Las es entradas de Florida, los ríos. por Florida, y por las, o sea, los mangles llegaban hasta acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más arriba empezaba la temperatura a matarlos, ¿sí? En Florida hay mangles en cierta zona y en otras no. ¿Listo? Es decir, aquí en esta colita de Florida hay mangles, o había mangles, o sea, hay mangles y en esta parte, por ejemplo, los pantanos de Nueva Orleans, en los Everglades, no había casi mangles. Lo que está pasando es que los mangles que estaban aquí en toda esta zona, hasta acá, ya, como el calor está calentando todo, entonces se están ampliando su zona de cobertura, ¿sí? O sea, están subiendo hacia zonas más frías, porque ya el frío extremo, o sea, las heladas, no los están matando, el clima está más caliente. Es decir, a lo que voy es que el cambio climático, el cambio global, perdón, listo, no solamente es cambios en la temperatura, sino cambios en las precipitaciones, el derretimiento de los glaciares y algo muy importante, los cambios en los océanos. ¿Listo? Vamos a ver un videito que nos va por lo menos a aproximar a lo que está pasando, ¿cierto? O sea, vuelvo y les digo, el cambio climático, pues el cambio global tiene muchas aristas, ¿sí? Una de estas es la afección a los océanos, ¿cierto? La afección a los océanos es algo de los temas que la IPCC está últimamente estudiando más. Y de hecho, en este panel intergubernamental tenemos unos colombianos, ¿sí? Entre ellos está un señor que se llama, denme un segundo, ¿cierto? Él se llama, ay, puta vida. No, veamos el video, la verdad. Denme un segundo aquí. Profe, pero dejó de compartir pantalla. Sí, sí, claro, vea. Ah, bueno, vuelvo y les ve. Benjamín Quesada, ¿cierto? Es un colombiano que trabaja en la IPCC, alrededor, pues en este panel intergubernamental. Y él es de la Universidad del Rosario, una universidad en Bogotá, pues muy cachete y demasiado play, pero pues al fin y al cabo, este man hace unas conferencias cada año, o sea, como quien dice, viene al país, presenta lo que el IPCC ha estudiado, ¿cierto? O sea, es casi que el embajador específicamente para Colombia dentro del programa de recuperación mundial para el cambio global, ¿cierto? Entonces vamos a ver el videito y póngale un poquito de cuidado a lo que dice este man, listo, o sea que es información muy de primera mano, es decir, lo que está pasando específicamente con los océanos y nosotros ampliamos un poquito qué es lo que está pasando con ya otras zonas, pues otros biomas o otros compartimientos biológicos, ¿sí? En este caso. Ah, bueno, espera, yo comparto, vuelvo y comparto con sonido. Entonces, repito, este man va a hablar sobre los impactos del cambio climático sobre los océanos en una conferencia de la Universidad del Rosario. Y este man pues trabaja en Suiza con los del panel intergubernamental, entonces es como el embajador, ¿cierto? El embajador de Colombia sobre este panel, ¿listo? Entonces habla unas cosas muy interesantes sobre el último reporte de el cambio global en los océanos, ¿listo?
fundamental, lo vamos a ver para los próximos años, fundamental. Denme un segundo, yo se los adelanto. En 15 minutos, más de 30 artículos más reciente. Entonces hay un primer grupo que trata de sintetizar la base científica del cambio climático, el segundo, evaluar los impactos y las vulnerabilidades de las poblaciones, y el tercero, proponer soluciones. En 2016, el IPCC decidió mandar a hacer 3 reportes especiales sobre preguntas específicas. Primero, que salió el año pasado sobre un escenario a 1.5 grados, es decir, 1.5 grados más de los niveles preindustriales hacia finales de siglo. Una meta que está en el Acuerdo de París como muy recomendada de seguir, a la vez de que hay una también de 2 grados acordadas por todos los países. Este reporte es muy importante porque muestra todos los impactos que significa un escenario a 1.5 grados y también los beneficios, los vamos a ver, que tiene de reducir, de limitar el cambio climático a 1.5 en lugar de 2 o otros escenarios más difíciles. Hace un año hablamos de este reporte sobre cambio climático y tierras en este mismo auditorio. Entonces les recomiendo mucho ir al canal de YouTube de nuestra facultad para ver las ponencias de los expertos IPCC que trabajaron, contribuyeron a este reporte sobre cambio climático y tierras. Hoy vamos a hablar de los océanos y este reporte es bastante fundamental, salió hace algunos meses solamente y voy a presentar algunos resultados. Primero, empezando por el hecho de que el cambio climático es una máquina de injusticias. Y una de esas es que los países que más emitieron en la historia, aquí vemos en rojo los países del norte que tienen mayor emisiones de CO2 por cápita, de hecho van a tener una vulnerabilidad reducida al cambio climático, a extremos climáticos, comparativamente hablando con países tropicales, que de hecho no contribuyeron mucho históricamente como Colombia, ¿sí? Entonces los impactos están en estos países. ¿Y qué pasa con los océanos? Simplemente también señalar que si bien los impactos son muy importantes en los trópicos, en América del Sur, de hecho en el ejercicio del IPCC, el próximo, Suramérica, América del Sur, está bastante subrepresentada en los autores, entonces también eso significa un reto para Colombia, para países de la región, para tomar mucho más protagonismo en estos ejercicios internacionales. Este es la figura que aparece en el resumen para tomadores de decisión, es un resumen que acompaña cada reporte del IPCC, hace más o menos 30 páginas, es muy didáctico, muy sintético, y aquí vemos un poco cómo varía el océano y sus principales variables a lo largo del tiempo, de 1950 a 2005, y luego 2 escenarios, 2 vías posibles para el futuro. Un escenario donde tomamos conjuntamente todos los países unas medidas de mitigación drástica para eventualmente limitar el cambio climático como indicado en el Acuerdo de París, o un escenario donde continuamos como lo estamos haciendo ahora, es decir, bueno, sin medidas de mitigación. Este es el escenario, pues, el peor, digamos, según el IPCC en este momento, y el que mitiga. Vemos que la temperatura de superficie global ha aumentado de 1 grado, más o menos, desde niveles preindustriales, y podría llegar pues a 4 grados o 2 grados, dependiendo de lo que elegimos. El océano, por su inercia, pues se calentó menos
Sin embargo, eso significó un aumento de las olas de calor marinas que tienen mucho impacto sobre la biodiversidad marina. E incluso si limitamos con muchas medidas de mitigación en el futuro, estas olas de calor marina podría aumentar en un factor 4, ¿sí? Pero sería 12 si continuamos sin hacer nada. El CO2 en la atmósfera, el dióxido de carbono, también participa en la acidificación. Ya vemos esta tendencia en las observaciones, los modelos también son capaces de representar esto. Y esto tiene muchos impactos sobre la biodiversidad marina, sobre las distribuciones de peces, sobre los organismos carbonatos también. El oxígeno está bajando y es importante señalar que el océano almacena la mayor parte del calor de la quema de combustibles fósiles que estamos emitiendo hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces, el efecto invernadero adicional que estamos dando, que da lugar al cambio climático, en más de 90% está absorbida por los océanos. El océano también nos ayuda en la producción de oxígeno a través del fitoplancton, sobre todo, 70% de la producción de oxígeno, y almacena, reduce, digamos, las emisiones que están emitidas porque las absorbe en un 25%. Entonces, un compartimento fundamental del sistema Tierra. Y viene entonces la subida del nivel del mar. Esto lo estamos viendo desde el principio del siglo pasado, o incluso más, con 25 centímetros más desde 1900. Y eso podría estar llegando a 80 centímetros o centímetros según nuestras decisiones político-económicas. Vemos aquí la inercia que tiene estos océanos, porque hasta 2300 podría llegar a 3,5 metros o a 1 metro, según nuestras decisiones otra vez. Vamos a ver un poco qué significa que suba el océano de esta manera. La mayor parte se debe al derretimiento glaciar, al derretimiento de los casquetes glaciares, pero también al hecho de que un agua más caliente pues se dilata y por expansión térmica se suben los océanos. Esto es la realidad del cambio climático en los océanos. Este ritmo de subida del nivel del mar pasó de 1.4 milímetros por año de subida a 3.6, es decir, un nivel de mar que está en aumento y acelerando. Esto los modelos presentan, vemos aquí de 1900 a 2015, ven esta aceleración, ¿cierto?, en azul. Sin embargo, las observaciones dan una subida desde 1900 que es mucho mayor, es decir, podríamos decir que los modelos están subestimando desde 1900 la subida del nivel del mar. Esto tiene muchos impactos, pues no solo la subida del nivel del mar, pero el calentamiento de estas aguas, sobre todo, lo decía al principio, una máquina de injusticias en los trópicos. Vemos aquí cómo las capturas pesqueras no solo han disminuido en un 50% en menos de 50 años, sino que en el futuro ya vamos a ver reducciones de capturas pesqueras, especies que tienen que ir en profundidad o migrar hacia el norte para retomar, digamos, condiciones de temperaturas a las que estaban acostumbradas. De hecho, ciframos a 5 kilómetros por año la migración en promedio hacia el norte de estas especies marinas y de 3 kilómetros en profundidad por año. Entonces son desplazamientos de distribución de peces masivas. Y vemos que si no hacemos nada, sobre todo en la costa pacífica colombiana, aquí podríamos tener pues disminuciones de capturas pesqueras bastante importantes, llegando hasta 30-40%.
yo hablé de dos metas que estaban en el Acuerdo de París, una a 2 grados y una a 1.5. ¿Qué significa realmente, en términos de impactos, esta diferencia de 0.5 grados? Pues esta gráfica lo muestra bastante bien. Las olas de calor ya en un escenario a 1.5 grados, 14% de la población está expuesta a nivel mundial. Pero en un escenario a 2 grados es más del tercio. Es decir, es un efecto realmente no lineal porque es 2 a 3 veces peor. Eso con tan solo 0.5 grados de diferencia. Si conocíamos un verano sin hielo en el Ártico cada 100 años, en un escenario a 2 grados sería cada 10 años. Para el nivel del mar, la diferencia es tan solo de 10 centímetros, pero es que 10 centímetros en la actualidad significa por lo menos 10 millones de personas expuestas en zonas litorales, en zonas isleñas. Lo hemos visto, la captura pesquera que se reduce no solo en un escenario a 1.5 grados, pero es 2 veces peor en un escenario a 2 grados. Y para la biodiversidad marina, tan solo 0.5 grados significa que los corales puedan desaparecer totalmente o quedan 10, 30%. Esto es la diferencia de tan solo 0.5 grados en términos de promedio de temperatura global. ¿Dónde estamos en la actualidad? Si agregamos todos los compromisos de los países que han firmado el Acuerdo de París, llegaríamos a 2.9 grados hacia finales de siglo. Es decir, los países que firmaron el Acuerdo de París no cumplen en la actualidad con el Acuerdo de París. Es más, solo 17 países entre 200 están cumpliendo con el Acuerdo de París en este momento. Entonces hay que exigir mucho más de los gobiernos. Si seguimos políticas actuales, es decir, preacuerdo, llegaríamos a 3.5 y escenario catastrófico si los países no actúan 4.5. Les dejo imaginar lo que significa 3 grados más cuando les acabo de mostrar los impactos de tan solo 0.5 grados. Un panorama bastante preocupante. Y continúo en el panorama. El cambio climático es una parte de las amenazas a los océanos, a los ecosistemas marinos. Aquí vemos un poco en el reporte del IPBES, del cual participé yo, la parte que tiene que ver con el cambio climático, en naranja aquí. Eso es pues la suma de los mecanismos que llevan a daños en los ecosistemas marinos. Y vemos en azul el uso del mar y la explotación directa. Representan la mitad de los daños y de las pérdidas de los ecosistemas marinos naturales. Ya hay 1/3 de los recursos pesqueros que están sobreexplotados. Y obviamente hay otros factores. La contaminación por vertimientos, por plástico, ha aumentado de un factor 10, se ha multiplicado en 10 veces en tan solo 40 años. Derrames de hidrocarburos, en fin, todo eso conlleva a muchos trastornos negativos en el océano, hasta llegar al número que está creciendo de 500 zonas muertas oceánicas. Es más o menos el área de los llanos colombianos, donde son zonas de hipoxia, o sea, realmente no puede haber vida marina en estas zonas. No hay que olvidar que incluso en Bogotá los océanos nos llevan servicios ecosistémicos, son directamente soportes de vida, no solo para las poblaciones litorales, sino también para todas las poblaciones del mundo. Entonces vemos, por ejemplo, que 20% de la proteína
de 3 billones de personas proviene de la pesca. 1 de cada 10 personas en el mundo tiene sus medios de subsistencia por el mar. Entonces, es bastante importante. Bueno, acabo con este reporte muy resumido. Les recomiendo leerse el resumen para tomadores de decisión, porque al fin y al cabo todos somos tomadores de decisión. Y el reporte apunta a algunas medidas de mitigación y atenuación del daño a los océanos. Y el primero de ellos es reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso permite realmente optar por el escenario azul que yo mostré, ¿sí? De limitar el cambio climático o de pasar a otro escenario catastrófico. Cambios socioeconómicos estructurales, menos plásticos, menos vertimientos y menos obsolescencia, que son estos productos desechables que terminan en el mar en muchas ocasiones. Hay experiencias buenas de moratorias en algunas partes oceánicas para impedir, limitar productos marinos que vienen de estas zonas. Reducir la huella del turismo marítimo, apoyar obviamente la protección de los mares y finalmente lo que nos reúne también hoy entre investigadores que van a hablar, pues tener una investigación pluridisciplinar como este programa de ciencias del sistema Tierra para proponer soluciones locales adaptadas. Muchas gracias y que tengan un buen simposio. Fuck. Uy, profe, súper teso y súper interesante. Hombre, sí, súper teso, súper interesante. Es que, hombre, sí, la cosa es que vuelvo y les digo, o sea, los humanos no estamos acostumbrados a estos cambios del tiempo, es decir, es la primera vez en la historia que estamos enfrentados a unos cambios en la temperatura, ¿sí? Y pues seguramente en la prehistoria tuvimos un montón de enfrentamientos contra esto, ¿sí? O sea, contra cambios, contra el ambiente. Ahorita estamos un poco más, pues digámoslo, culturizados, entonces estas cosas pues nos afectan mucho más fuertemente. A ver. Profe, Hola. profe, pues sí, conforme a lo del video, o sea, la conferencia. Sí. Es que yo tengo un punto de vista y es que, pues no es por ser, digamos, pensamiento así como naturalista o ambientalista, sino que el hombre sabe lo que hace, ¿cierto? Él Sí, sabe sí. que contaminando, ¿cierto? Y cada vez se está degradando más la parte natural, o sea, ambiental, o sea, todo lo que tenga que ver con relación con el medio. Pero, ¿qué hacer para minimizar esos impactos? O sea, son más los daños que las contribuciones que se hacen por medio del hombre para, digamos, disipar esas afectaciones. Sí. Entonces, nos muestran índices, o sea, muy altos. Y lo que dice ahí, como para traer la colación, lo que dice el muchacho de la conferencia es que no han pasado 40 años y ya hay un crecimiento exponencial muy alto. Entonces, si nos hace 40 años atrás no había tanta tecnología y vea todo el daño que se hizo, ahora con el desarrollo que hay ahora y todo lo que se genera, los RAE, los residuos de aparato eléctrico y electrónico, las malas disposiciones de los residuos, digamos, de petróleo, todo eso, más el CO2, o sea, todo eso. Si uno se pone a pensar dentro de 40 años más, o sea, hacia el futuro, ya no sería ni un 2 ni un 4%, ni un 2 ni un 2 ni un 4 de por ciento, de grados, ya no serían esos dos, sino ya digamos multiplicarlos hasta como por 4, o sea,
ya serían, digamos, unos 8 o 16 grados más altos de lo que se están viendo ahora. Entonces la idea es como de prestar atención exactamente a las afectaciones que tenemos y dar, digamos, ese golpe de que tenemos que, digamos, que recapacitar y tomar, digamos, la rienda de lo que está pasando. O sea, porque es que tanto los gobiernos de los tercermundistas como primermundistas saben todo lo que está pasando, pero ninguno hace algo sí puntual, como digamos, carajo, ya basta pues, de tanta, digamos, independencia, de cegarnos los ojos y dejar que el tiempo diga pues, y el destino de la humanidad en realidad Depende de se disipe, nosotros. porque Sí, sí, sí. porque es que en realidad no hacen nada como para, pues sí hacen, pero son muy pocos, o sea, la minoría es muy poca. Sí, 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 Y, claro. y a la final los que tienen la potestad son los gobiernos, o sea, mire que ese Listo. muchacho, imagino que eso es una entidad, imagino que No, ellos es son gubernamental. independientes. Ellos son independientes. Básicamente, Exactamente, pues, exactamente, son independientes y le dan a conocer todo eso al gobierno colombiano, ¿cierto? sí, Porque como dice, es un embajador más, pero ni el gobierno le presta atención y nosotros como tal a veces hacemos omisión a lo que dice el muchacho, entonces, entiendo bien. pues es algo muy Listo. desconcertante también. Es que, o sea, es desconcertante porque es que, o sea, como quien dice la política es, por definición, es el arte de hacer las cosas bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Y pues hemos visto, sobre todo en los últimos decenios, ¿sí? Que esa política, específicamente a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todo el mundo, que no involucran plata, sino supervivencia, que es esto de cambio climático, o sea, esto no involucra plata, sino, hey, nos vamos a morir los humanos, o sea, y nos vamos a llevar un montón de especies por delante, ¿cierto? Entonces, eso pues antes funcionó. Si ustedes recuerdan un poco, por ejemplo, cuando prohibieron mundialmente los aerosoles con fluorocarbonados, o sea, en este momento, 30 años después, ¿cierto? Eso está prohibido y no se producen, ¿sí me entienden? O sea, hay esperanza, ¿listo? O sea, hay esperanza de que una vez, en teoría, se empiecen a sentir un poco más estos efectos del cambio global, como vos decís, exponenciales, ¿sí? Los gobiernos se tienen que poner las huevas, se tienen que poner sí, o sea, se tienen que subir los pantalones y amarrarse el hijueputas huevas. A eso voy, mira, lo que pasa, el hombre hablaba de unos modelos, ¿cierto? Unos escenarios, unas predicciones, ¿cierto? Entonces, esos modelos hablaban que nosotros podíamos evaluar el cambio climático para que solamente dentro de 100 años, ¿cierto? Subiera nada más 1,4 grados centígrados o 5,8. O sea, este es el peor escenario. O sea, si los gobiernos no hacen nada, ¿sí? Vean que son modelaciones. Y nosotros estamos básicamente aquí. ¿Listo? Estamos aquí, en este instante. Donde, ¿sí? Donde se tienen que empezar a dar estas decisiones para generar una mejor proyección al futuro. O sea, en este caso, el problema no es tan sencillo como eliminar todos los aerosoles. O sea, eso fue una cagadita, como quien dice, ah, bueno, listo, vamos a prohibir los CFC. Ah, bueno, listo. Pero esto involucra es petróleo y el petróleo, de nuevo, es demasiada plata. Vuelvo y les digo, o sea, del que esté viendo aquí en celular o de pronto en un computador, parce, el 80% de su celular, su computador, está hecho de petróleo, listo, de derivados del Profe, petróleo, entonces son cosas mágicas, listo. Pero entonces a lo que hoy es que nosotros en este instante estamos en ese escenario, aquí, ¿sí?
estamos en escenarios, él hablaba de varios escenarios, el peor es el 5, ¿cierto? El 5 o el 6, donde los niveles, véanlo acá, los niveles de gas carbónico jamás cambian, es decir, nosotros estamos acá a 430 partes por millón de gas carbónico de emisiones mundiales, listo, y si eliminamos el CO2 de nuestros sistemas productivos, puede pasar que inclusive de nuevo baje, listo. Si no, o sea, si no todos los gobiernos se comprometen, puede pasar el escenario 2. Si algunos, el escenario 3, 4 y así. ¿Sí me entienden? A eso se refieren estos diferentes escenarios o modelaciones que establecen cuál es el posible futuro para la humanidad con respecto al cambio climático. Listo, esto salió en el 2014-2015. Es decir, a lo que voy es que esos gobiernos desde 1979, ¿cierto? Se han tratado de reunir y la IPCC ha formado estos reportes. A ver, entonces, la IPCC ha reportado desde 1988 los reportes del cambio climático. En 1990 salió el primer reporte, listo. De ese reporte salió la Convención de Río, listo. En la Convención de Río de todos los países, 154 naciones firmaron, ¿sí? Firmaron en las Naciones Unidas que había que bajar simplemente las emisiones de gas carbónico, pero como una medida inicial, ¿cierto? Y que había que, ¿cómo es que llama? Prohibir los CFC. Listo. Ahí se tomó una gran decisión, ¿cierto? Como, hey, esto es real. Listo. Entonces, vuelvo y le digo, o sea, en un principio, en 1992, todos los gobiernos estaban comprometidos. Lo que estamos viendo ahora es que el protocolo de Kioto en 1997 ya fue mucho, mucho más profundo. No dijeron, vea, prohibamos unas cositas y bajemos los niveles de CFC. No, aquí ya dijeron, ve, si no cambiamos nuestra forma de consumir y de generar fuentes de carbono, ¿cierto? Y de gases de efecto, fuentes de... El mundo se va a acabar en el próximo siglo. Aquí la IPCC dio el anuncio, hey viejo, estamos embalados. Entonces empezaron a decir, vea, cada uno de nosotros, cada uno de los países que firmó la convención, pues, o sea, métale más huevas a esta vuelta. Estados Unidos tenía que aportar con una reducción del 7%, la Unión Europea con X, Y, Z, o sea, había unos diferentes tratados para diferentes estados que generaban que había que bajar hasta el 55% de los gases de, o sea, de las emisiones de carbono. Listo, o sea, todo el mundo firmó eso. Otra vez 154 países, 4 o 5, que tienen problemas diplomáticos, ¿cierto? Irán, otros, Irak en ese tiempo, etcétera, etcétera. Dijeron, listo, vamos a firmar toda esta vuelta. El protocolo de Kioto se firmó, nos vamos a morir, entonces vamos a hacer lo... Eso se firmó en 1997. ¿Qué pasó? Pues muchos de los países, ¿cierto?, habían cumplido con esas metas, ¿sí? Y a otros estaban en, como quien dice, bueno, tratando pero haciéndolo, listo. Menos quién, Norteamérica, Canadá y Australia, listo. Y España. Bueno, eso es en el 2005.
Lo que pasó es que estas metas, todo el mundo dijo, vea, hágale. Estados Unidos inicialmente se retiró, ¿cierto? El principal emisor de gases de efecto invernadero y de CO2 en el mundo en ese momento se retiró. Si ven acá, estas son la cantidad de gases de efecto invernadero que produce Estados Unidos. Se retiró ¿cuándo? En el 2001. Y Canadá se retiró en el 2011, como quien dice, no vamos a rectificar eso. Esto nos perjudica, ¿qué? Económicamente. Estados Unidos en el 2001 empezó a hacer fracking, o sea, a producir mucho petróleo. Se inventó la técnica del fracking, o por lo menos la perfeccionó. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, las huevas. Nos encontramos supuestamente, y estoy haciendo una seña de comillas porque el fracking es simplemente una técnica, no genera más petróleo, es una técnica y ya. Nos encontramos los huevitos de oro con el fracking, nosotros nos retiramos del protocolo de Kioto y que se pudra todo el puto mundo. O sea, nos importa un culo, listo. Entonces ese tipo de cosas desde el 2000, 2001 empezaron a esas políticas anti-ecologistas que ustedes, o sea, que usted comentaba, el caballero, no me acuerdo del nombre. Es decir, de decir, vea, eso del cambio climático es una falacia, pero en realidad lo que necesitaban era plata, o sea, no les convenía, ¿sí? O sea, este imperio y estos imperios no les conviene muchos perder su fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque tienen una supuesta imagen que respetar y obviamente un estilo 300 millones de personas que creen que no está pasando nada. ¿Listo? Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, en el 2015, vea, en el 1997, este mancito que se llama George Bush, ¿sí? Mero perro, el que se inventó o el que le tocó también las Torres Gemelas. Bueno, eso fue un embale, o sea, este mancito tiene más tapados que Uribe. Este man se retiró del protocolo de Kioto en el 2001. Eso pues no tenía reversa, ¿cierto? En el 2015 se firmó el Acuerdo de París. El Acuerdo de París establece hace 5 años que teníamos que bajar nuestras emisiones de carbono en un 60%, o sea, ya las metas subieron, listo, subieron, o sea, ya nos toca meternos más los pantalones, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? Porque en este momento, les recuerdo, y yo sé que estoy un poco desorganizado, pero bueno, cuando me hacen preguntas así como interesantes o conversaciones así, pues toca moverse mucho. Pues en este momento nosotros, cambio climático asegurado es que hay 1.5 grados centígrados más temperatura que en la era preindustrial. O sea, nosotros en este momento, con seguridad, el futuro va a ser un poco más caliente. ¿Listo? Si ven acá esta gráfica, la temperatura para estabilizarse necesita más o menos unos 500 años, ¿cierto? O sea que esta generación, con esto de cambiar el cambio global, van a ser un poquito más calentanos, pues, o sea, más costeñitos. Con seguridad lo que está pasando, y como decía el conferencista, van a extinguirse y están emigrando muchas especies, no solo marinas, sino terrestres, obviamente. Y el CO2, si lo eliminamos, o sea, si lo eliminamos antes de 100 años, se estabiliza muy rápidamente porque es un gas. Pero realmente hay efectos que ya no van a cambiar. O sea, el nivel del mar ya no va a bajar jamás. Jamás, jamás, jamás en nuestra historia por lo menos, ¿cierto? En la temperatura es muy posible que no baje
hasta, o sea, que no baje los 1.5 grados que nosotros ya generamos, etcétera, etcétera. O sea, vuelvo y le repito, hay un cambio climático asegurado que lo posible es que, o sea, si nos comprometemos todos los estados y todas las personas, es que para un futuro, pues, sea lo más posible 1.4, o sea, este escenario, listo. Si no hacemos nada, pues, se eleva un poquito. A ver, problemas con esto. El Acuerdo de París, que fue en 2015, pues, por ejemplo, ¿quién se retiró? Este señor. Listo, o sea, otros huevones que también necesitan es plata para irse a la tumba. O sea, este marica no se va a llevar nada para cuando él muera, ¿cierto? Sí, se lo va a dejar obviamente a 4 o 5 huevones, ¿sí? A sus herederos. Y realmente, pues, hombre, lo que necesitan es plata y desinforman, hacen una, ¿cómo se llama eso? Hacen una política demasiado mentirosa, sucia, solamente por algunos billetes, condenando a un montón de gente a un futuro muy, muy difícil, ¿sí? Solamente por un nombre, ¿cierto? Por un nombre que se llama republicano y estadounidense. Entonces, este tipo de políticos, por ejemplo, Bolsonaro, que estaba amenazando también de eliminarse o de irse del Acuerdo de París, Colombia lo ratificó, ¿cierto? Este man está tratando de retirarse porque cree que el Amazonas también es propiedad exclusiva de, pues de él, ni siquiera de Brasil, es propiedad de Brasil, pero también de Colombia y de un montón de países. Pero, pues, Bolsonaro, por ejemplo, cree que es propiedad exclusiva de él y un montón de ganaderos. Listo. Estados Unidos todavía no puede decir, vea, es que todavía estamos ganando mucha plata con el petróleo, entonces nos retiramos de esta mierda, pero diciendo mentiras, ¿cierto? Y así vamos, ¿sí? Para hoy, para el día de hoy, ¿sí? Las noticias nos están hablando de que, perdón, la la energía solar por fin es más barata que la energía, eh, que la Profe, energía, sí, la energía de, pues de combustibles fósiles, ¿cierto? O sea, hasta hace esa carrera, como quien dice, de científicos, de un montón de desparchados, y bueno, vamos a generar una chimba de energía solar porque en serio se nos está viniendo esto del calentamiento global, entonces ya, como quien dice, había una competencia medio sana para sacar la energía más limpia, más barata, ¿cierto? Y en este momento está rindiendo frutos. O sea, lo que usted me está diciendo y lo que sé que muchos piensan, hey, viejo, es que no hay esperanza, esto está muy gonorrea, que hijo de puta depresión, bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, pues también nadie sabe qué va a pasar en un futuro, ¿sí? Así sea que estos locos se salgan de, como quien dice, del cambio climático, o sea, de los acuerdos, etcétera, etcétera, pues quien tiene la batuta muchas veces es la misma gente. ¿Y quién se inventó esto de una energía solar un poco más barata? Pues eso no se lo inventó Trump ni ningún gobierno, se lo inventó la gente, pues seguramente haciendo competencias entre sí, entre varios científicos, varias universidades y cosas así. O sea, como quien dice, ese sentido de autoprotección, obviamente de cualquier especie que tienen los humanos, pues nos va a dar de pronto, ojalá, digámoslo, esa esperanza para eliminar la producción de este gas carbónico. ¿Listo? profe, a eso iba yo. Yo voy a hacer un aporte, pero tiene su idea Cuento. en general. No, hágale, mi viejo, o sea, no importa que repite, que Yo creo que es muy bien y es muy cierto. Tristemente, pues, por ejemplo, lo que usted dice que el petróleo es un combustible fósil y ha sido fuente de riqueza para unos pocos, donde se ven afectados muchos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la mecánica y los carros, las motos. Y últimamente se habla y se ha sabido, por ejemplo, en química, yo he escuchado de una combustión perfecta, de una combustión perfecta. ¿Cuál podría ser? Entonces me decían que hay una combustión que se genera aparte del hidrógeno,
o sea, a partir del hidrógeno y que Ujú. no emite, digamos, contaminación alguna, sino que como residuos o como desechos deja oxígeno y vapor de agua. Mm. Y hay empresas que en este momento están incluyendo vehículos de hidrógeno, la combustión De de hidrógeno. combustión de hidrógeno, claro. Y entonces, pues, yo digo que eso es más como desde lo socioeconómico o sociopolítico también, porque las empresas deben de generar más conciencia. Y, por ejemplo, yo veía una propaganda hace un tiempo de unos celulares, dice que estrena tu nuevo usado. Y todo, es decir, todo esto va como con el reciclaje y como con la conciencia, pensando, por ejemplo, desde los combustibles, como el hidrógeno, como digamos el gas natural, porque también he sabido que se va o que se están agotando las reservas de gas natural. Por ejemplo, para acá, para Colombia, se estima que para el 2023, creo, haya que comprarle a otros países gas natural porque no va a haber o no va a haber la suficiente reserva o no va a dar abasto para suplir las necesidades. Claro. Eso como por los gases fósiles, pues por los combustibles fósiles y por, digamos, la reutilización de todo este tipo de materiales. Esa campaña decía que era un celular nuevo hecho a partir de piezas recicladas de otros celulares. Claro. Pues yo pienso que es desde los gobiernos empezar a planear y a estructurar como, bueno, digamos, hay una cosa que tienen los aparatos que es como por así decirlo, el software y el hardware, ¿sí o no? Entonces, Sí. que el sistema operativo caduca para tal tiempo y el sistema electrónico para tal tiempo. Entonces, como tratar de darle o más vida útil, aunque ahí se perdería por decir, digamos, eh, el consumismo o Ujú. reintegrar pues las partes. No sé si me haga entender en general la idea a la que me refiero, pero A la que te ya, refieres. Es como tratar mínimo, de generar, o sea, lo que está pasando, sí, y bueno, esto ya es como un poquito más de, pues ya con profundidad, y no, y te entiendo muy bien, como esa conciencia que también está pasando entre las empresas, ¿sí? Y entre los mismos consumidores, ¿cierto? Es decir, esto del consumo responsable, de eliminar las modas rápidas, de comprar local, ¿cierto? Eso se llama, es un poco de educación, ¿sí? Es un poco de educación para eliminar un montón de factores que producían mucho más o que producen mucho más impacto que el que estamos generando. Es decir, en este momento, como dices, como quien dice, no es hora como de dice, es que esos huevones, los del pasado y yo mismo, nos tenemos la culpa de todo, ¿me cuentas? Entonces ya no hay esperanza. Pues sí, o sea, realmente se ven conatos, como quien dice, o sea, pequeñas manifestaciones de cosas como las que vos decís, o sea, inventos, tecnologías que una vez sean masivas van a generar mucha más, pues, consumo, por así decirlo, y ese consumo va a ser más responsable. Es decir, se ven ya muchos, por ejemplo, los cepillos de bambú, ¿cierto? O decir, por así decirlo, la gente compra a las empresas con sellos verdes, es decir, aquellas empresas que tienen un poquito más de responsabilidad con el medio ambiente, ¿cierto? O con el cambio climático. Entonces, bueno, sí, tengo dos productos, esta empresa X es más responsable con el medio ambiente, entonces me llevo la del medio ambiente, ¿cierto? Es decir, esas cosas no se pensaban mucho hace unos 60 años. ¿Por qué? Porque no había información sobre absolutamente nada de cambio climático, ¿sí? A lo que hoy es que así sean los mismos políticos quienes en teoría gobiernan nuestras vidas, pues, pero pues un care loco no me puede decir qué hacer con mi puta vida, a no ser de que tenga un policía al lado todo el tiempo. Y eso es, en muchos estados, por lo menos en Estados Unidos, en Colombia, hay dictaduras, ¿sí? Que no podrían ser posibles porque necesitan mucha mano militar. Entonces, como quien dice, o sea, la gente es responsable de sí mismo
¿cierto? Habrá muchos que no les importa el cambio climático, pero hay mucha gente que sí está como metida en esa película, no solamente informando, sino metiéndole el diente, inventándose estas cosas que vos comentabas o nuevas formas de consumo que no sean tan agresivas con el medio ambiente. Cosas que no sabíamos, pues estamos siendo un poco más responsables. Eso da un poco de esperanza, listo. Así sea que Trump y gobiernos así se retiren, pues seguramente si las cosas empeoran o si permanecen igual, van a haber sanciones, o sea, ya como quien dice, pues es muy posible que este futuro sea mucho más dirigido a que la gente genere Profe, su propia, sí, sus propios estilos de vida. Hola, hola Sara. profe, ¿por qué hay gente que no cree en el cambio climático? Por ejemplo, el idiota de Trump, él no cree en el cambio climático, él dice que ese es un mito. ¿Cómo putas? ¿Cómo putas? Pues porque no les gusta leer, no les, o sea, son demasiado egocentristas y hay gente que básicamente pues vive en su propia mente, o sea, vive en su propia mente es que, pues, o sea, esto es una conversación muy general, pues aquí, ¿cómo no creer cosas que son fácticas? O sea, o tienen demasiadas mentiras encima o tienen un ego inmenso y tan específico que no pueden decir, hey, yo me equivoqué y ya, o sea, me muero con mi mentira, básicamente, ¿cierto? Yo creo que en el caso de Trump es pura, pues, mucho más ego, o sea, es un tipo que se ha pasado la vida engañando y siendo ególatra, ¿sí? Eh, y bueno, llegó hasta la presidencia de uno de los países más poderosos del mundo, entonces, pues para él le ha funcionado. Sin embargo, pues es muy odioso o muy difícil esperar que un modelo, o sea, una persona que es muy poderosa, pues sea tan mal modelo. Eh, Profe, que sí, yo creo que, qué pena lo interrumpo, yo creo que más bien sí, es por ese lado del ego y de, como es una persona tan rica y que tiene tanto poder, pues que le va a querer dar la razón así, o sea, al mundo entero, pues él exacto. preferirá Sí, sí, echarse eso encima. Bueno, y por otro lado, por ejemplo, yo quería comentar de que, digamos, esto de la pandemia, después de todo, no ha sido tan malo, puesto que de cierta forma afectó y la economía partiendo del petróleo, ya que pues por, digamos, los yates, los aviones, los vehículos y todo, toda esa quietud, el petróleo y la gasolina se vio afectada. Entonces, yo creo que partiendo de esta pandemia, Dios mediante como que las economías de los países, porque muchos países se vieron afectados por eso, digamos, no se base tanto en el petróleo. Yo creo que de ahora en adelante, y gracias a esta pandemia, se generó como esa conciencia de que las economías del mundo y de los países no se puede, digamos, basar en el crudo, por así decirlo. sí, sí, y pues es que hay mucha gente, o sea, pues no se sabe cuánto es el cálculo, pero hay demasiada gente que depende, pues, su vida, o sea, su vida, es su estilo de vida, o sea, ¿por qué cambiar el estilo de vida? O sea, ¿por qué pasar de pobre a rico nada más porque el mundo está contra mí? Pues eso diría uno, pues no, yo no creo en eso, me importa un culo, yo tengo un buen estilo de vida, vivo del petróleo, esta es mi fuente de vida, por así decirlo, de ingresos, entonces me voy a morir con mi ley, como quien dice. Como uno no creció con esa idea, pues nosotros no somos ricos, o espero que pues acá no haya muchos ricos, porque si no, pues no haya muchos ricos porque si no, pues, no sé, o sea, estamos, no sé, estoy molestando, o sea, se me fue la paloma. El caso es que, pues, Y es ricos en susceptible. comparación con Trump, pues, ¿sí o no? El caso es que, hombre, la vida no se basa solamente en la plata y hay muchas cosas que
Sí, o sea, que hay que disfrutar, sobre todo nosotros viviendo en un país tan biodiverso y que todos los días, casi todos nos levantamos con pajaritos y con cosas muy bellas, pues bacanas, y que hemos aprendido también, sobre todo estas generaciones últimas, a aprender a conocer los animales, las mascotas, mucha gente engomada con las plantas, mucha gente engomada con los árboles, etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy es que, pues, los políticos, así sean los que mandan, en cierta forma, no pueden mandar a todos, o sea, no le pueden decir a nadie cómo vivir, ¿sí? Entonces, la forma de vida que está adquiriendo la humanidad en general, ¿cierto? Así haya unos pocos que se rehúsen a adaptarse, ¿cierto? Tienen que adaptarse porque si no, como dicen por ahí, se acaba todo, o sea, es en serio que el desconfort térmico que están existiendo ahorita muchos países, y por ejemplo Colombia también, ese es solo el principio, ¿sí? Si vamos aquí rápidamente, ¿sí? Para seguir un poco con la clase, aunque obviamente pues continúen con cualquier aporte. Vea, los escenarios, los peores escenarios simplemente aquí, como resaltando. Nosotros en este momento estamos así, o sea, hay algunas partes donde la temperatura ha subido 1.5 grados, ¿cierto? Pero si no hay ningún cambio en un futuro, pues hay partes donde la temperatura podría subir 11 o 12 grados, o sea, esto es diferencial. Y como decía el conferencista Benjamín, o sea, es una injusticia enorme porque los peores escenarios siempre se los llevan los del trópico y los países en teoría subdesarrollados. Cambios en las precipitaciones. Este fenómeno del niño, pues este fenómeno es el que ataca, pues ataca no, el que se presenta mucho en Sudamérica y sobre todo en Chocó y en Colombia. Para el 2100, si no hay cambios en estas políticas, esas lluvias podían incrementar en un 50% en esa parte del mundo. Y habría partes en Colombia, por ejemplo, que estarían desiertas. Se me borró las diapositivas, pues ayer presenté unas cositas y se me borró, pero tenía un escenario donde mostrábamos el mapa de Colombia y cuáles son los escenarios al 2100. Básicamente lo mismo que estamos aquí, o sea, cuál es la temperatura y las precipitaciones, y les muestro pues como quien dice, o sea, esta zona de Colombia aumentaría un 50% sus lluvias y esta zona de Colombia estaría seco, o sea, disminuiría 50% sus lluvias. Entonces, pues estas cosas, aunque se están empezando a ver, por ejemplo, los incendios a principio de año de Australia, el incendio de San Francisco, perdón, no, San Francisco no, los incendios de California, ¿sí? Que pasaron ahorita en junio. Eso son apenas ciertas de estas cosas que hemos mostrado, o sea, las especies, como lo que está pasando al mangle, por ejemplo, se están ampliando, o sea, no se sabe qué va a pasar, ¿sí? Las arañas, por ejemplo, están ampliando sus rangos de distribución. Al que no le gustan las arañas, pues pailas, porque en teoría las arañas se van a ver más, ¿sí? Van a haber muchas que desaparezcan, pero las arañas del trópico se están yendo hacia zonas también igual de calientes. Como el mundo se está calentando hacia arriba, simplemente pues entonces estas arañitas se están yendo pues para partes donde también pueden ir a vivir, hay menos competencia. Entre otras cosas, o sea, muchas cosas pueden pasar, ¿sí? Entre buenas y malas. Las malas es que el cambio climático, el cambio global, no se extingue a los humanos, ¿sí? A los humanos con seguridad no se extingue, a los mamíferos, a casi todos. Corales, muchos árboles, muchas plantas. Anfibios, casi todos se van a extinguir, listo. Pero la vida en el planeta no se va a extinguir. Las malas noticias es que nosotros nos vamos con el cambio climático. ¿Qué está pasando? Pues hay muchas reglas diferentes, o sea, pues les digo, no sabemos qué va a pasar
es muy bueno preocuparse, pero, hombre, pues la mejor arma que se tiene en este momento es saber esto, ¿sí? Es saber qué está pasando en el mundo, ¿listo? La mejor arma, es decir, vea, saber qué es el cambio climático, estudie usted ingeniería, estudie usted derecho o estudie usted lo que le dé la puta gana para que no se gane, o sea, un ignorante como Trump o como Bolsonaro o como cualquier pastor huevón que crea que el mundo está controlado básicamente por eh, 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 cosas que ni siquiera cree él, un poco desvariando. Sin embargo, a lo que voy es que la mejor información, la mejor arma en teoría siempre va a ser la información y que la gente sepa cómo y dónde consumir. Por ejemplo, saber que en Colombia se pierden 8, 25 o 30% de los alimentos como mango, yuca y hortalizas de hoja, ¿cierto? Eso me da a pensar, vea, listo, tengo cómo generar un negocio a partir de estas pérdidas o yo como persona consumir responsablemente el mango, la yuca y algunas hortalizas de hojas. Es decir, cada uno a partir de esa información verá cómo aportar, ¿sí? Es decir, consumir menos a plástico, o sea, ya estamos aquí en este planeta, es muy difícil yo comprar un carro solar, por así decirlo, comprar un Tesla manejado por energía eléctrica o solar, pues no está en mis posibilidades, pero yo sí puedo de pronto, una vez, 2 veces a la semana, andar en bus si tengo carro, o simplemente consumir menos, o sea, generar menos consumo de energía, ¿sí? Como les mostraba pues en la clase pasada, los países, o sea, todos tenemos que aportar, ¿cierto? Los países del norte tienen que aportar con qué? Menos emisión de gases de carbono y los países del sur, ¿en qué? En no deforestar y no convertir todo su territorio en lo que lo hicieron los del norte. O sea, como quien dice, los del norte tienen que cambiar y los del sur no tienen que ser iguales a los del norte. ¿Listo? Eso es básicamente, en general, lo que yo pienso que debería de ser esto, ¿cierto? Aquí como para ir terminando, vea, gente como Greta Thunberg, o sea, alguien que, pues, inicialmente esta niña es una niña autista, que, pues, su autismo pues, le da o cierta obsesión con un tema, ¿cierto? La obsesión de esta muchachita es el cambio climático, ¿sí? Tal es su obsesión, ¿cierto? Que muchos políticos la tomaron como bandera, ¿cierto? Bandera tanto política como ecologista, ¿sí? ¿Cómo leer a esta persona? Ese es el problema. Hay mucha gente que la lee políticamente, ¿cierto? Como quien dice, no, esa es una niña que, como quien dice, anda regañando a todo el mundo porque pues los papás no la manejan. Bueno, muchas opiniones. O cómo leerla como alguien realmente preocupado y que genera una tendencia para establecer un modo de vivir más responsable con el planeta, ¿cierto? Más responsable. Entonces, estar en este espectro entre ser un hijo de puta malcriado o ser alguien bastante responsable y ser un modelo, pues le queda muy difícil para una niña, pero van a salir mucho más gentes. Por ejemplo, hay muchas cosas como los líderes sociales que en Colombia, en Brasil, en Guatemala y en muchas partes del mundo los asesinan porque y respetan que la plata, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estas cosas en teoría van a ir apareciendo un poco más porque el cambio climático, vuelvo y les digo, esto es ya real. Si alguien les dice,
no creo en esto, pues alguna vez le muestran estas grafiquitas por lo menos, o sea, con 2 o 3 que le muestren ya, hey, marica, debe ser huevo, no, me. Listo. Y a ver, y bueno, y si no hay esperanza en la humanidad, sí, yo tampoco tengo mucha esperanza en la humanidad, hay veces, pero hay cosas que se pueden inventar, o sea, creer en la tecnología, ¿sí? Eso también hay muchos tecnócratas y muchos, digámoslo, gente semi-ignorante que solamente cree en lo que traiga el mundo y que por ahora yo vivo como me dé la gana, o sea, la tecnología es la responsable de nuestro futuro. Eso es, a mí me parece un poco irresponsable porque es que no se sabe qué va a pasar en el mundo. Si hay una hambruna general para todo el mundo, de que se van a alimentar los hijueputas científicos y la gente que va a inventar la tecnología, eso es un poco, como quien dice, sí, es irresponsable. ¿Qué tipo de tecnología nos podría salvar en un futuro? Pues sembrar ¿cómo es que se llama? Nubes, ¿cierto? Clonar árboles, ¿cierto? Clonar o generar unos nuevos árboles que crezcan mucho más, o sea, con más biomasa y con más absorción de CO2, o sea, genética, ¿sí? Lo mismo para los cultivos genéticamente desarrollados, ¿sí? Lo que les había comentado que está surgiendo mucho es la enverdecimiento de algunos desiertos, o sea, la terraformación que llaman, ¿sí? Otras cosas. Todo esto es de ciencia ficción, como quien dice, o sea, esto no pasa, no hay nadie investigando, creo que en esto, o sea, son pasitos muy chiquitos, porque la primera opción siempre está es cambiar, o sea, dejar de consumir tan fuerte. Otras cosas, o sea, es que el CO2 lo volvemos a meter a la tierra a partir de geoingeniería o al mar, ¿cierto? El CO2 que está en la atmósfera lo metemos, como sacamos el petróleo, lo metemos otra vez a la tierra. Fertilización del mar con hierro, hasta reflectores gigantes en el espacio para reflejar los rayos del sol, o sea, hasta cosas así dicen que pueden servir, ¿sí? Entonces, pues, siempre me gusta terminar esta cosita como, bueno, listo, viejo, sí, hay muchos problemas, esto no es un problema fácil, pero vuelvo y les digo, la mejor opción es la información y cada uno un poquitico más, ya, eso es todo. Pues, eso es lo que más o menos pienso yo. Bueno, no sé, aquí se me cortó muchas cosas, pero quien quiera conversar un poquito, pues de una. No sé, yo sé que hay gente muy, muy preocupada o interesada con esto. ¿Listo? Ah, bueno, y el martes les pongo entonces el trabajo sobre cambio climático. ¿Sí? Profe, qué clase más interesante. Qué triste no poder ver la presencial. ¿La qué? La presentación. No, ve, señor. No, qué clase más interesante. Que es muy triste no poder verlo presencial. Ah, muchas gracias ahí. Bueno, yo sé que, o sea, vea, parce, esto es información totalmente, a mí me parece, como les dije, medio vital, o sea, me parece que debería de ser bien expuesta, ¿sí? No, o sea, casi que todo el mundo sabe que es el cambio climático, pero no tiene esta, como quien dice, profundidad. Y tratar de explicarlo, como ustedes también decían, desde el punto de vista sociopolítico y muchas cosas involucradas ahí que también involucran historia, eso eso hay veces, sí. Entonces, me gusta, o para mí esta clase me parece que es, o sea, me gusta darla en cierta forma porque creo que sí, o sea, hay cosas que en serio, deberían de dar casi que en primaria o algo así. Sí, muchas cosas que, bueno. Entonces, no, Sara, muchas gracias ahí. Soy muy malo para recibir cumplidos.
Listo. Y no sé, si tienen otra preguntita o otro comentario, ahí me comenten. Profe, Coméntenme. pues yo no sé si estoy despistada, pero usted había hablado sobre mostrarnos el tema de las notas que llevamos hasta este momento. ¿Ya están disponibles en el No, no. campus? No. Pero pues las que llamo hasta este momento. Sí. Ve, si no. Vea, le comento una cosa, o sea, el martes, o sea, este martes, pues sí, esto es una excusa, pero bueno, parce, también hay cosas que pasan. El martes, después de esta clase con ustedes, y que tuvimos algunos problemas de conexión, la otra ni siquiera pude darla, ¿sí? Entonces me pasé día y medio en un teléfono tratando de hablar con Claro, a ver si no pues, a ver cuál es la maricada, pues, porque yo compré un servicio y estoy pagando por esto, tratando de que mi trabajo fuera mucho más, sí, más fácil en cierta forma y no. Entonces, sí, no me puse a la tarea de ese trabajito. Sí, ahí Uy, me profe, disculpo, pues, pero no, el martes ya empezamos a culminar el cursito, listo, y vamos bien con las notas. pero tranquilo que lo comprendemos. O sea, se está viendo uno afectado realmente fuerte porque está el internet y la conectividad muy mala. Y Sí. comunicarse en esas empresas, eso es un chicharrón. No, y son empresas tan grandes que tienen ya modus operandi de cómo tratar sí, o sea, es decir, es una burocracia tan bien perfeccionada que se enfocan más en vender publicidad y productos que en generar un buen producto. Entonces y como son oligopolios, es decir, solamente hay dos, tres, cuatro empresas haciendo el mismo tipo de servicio, no es como otros países donde hay más empresas, 6 7 10 empresas haciendo el mismo servicio, o sea, pésimo, pero con, digámoslo, con gran cobertura y con gran publicidad, entonces no hay de dónde escoger. Y bueno, pero así estamos. Lo único que tenemos para eso es quejarnos y disculparnos con ustedes, porque claro, es un hijo de puta. Don Carlos Slim. Bueno, entonces, señoritas, caballeros, voy a ir a almorzar. Profe, Cuéntame. ¿cuál fue la última nota que hicimos? Pues, ¿qué fue el último trabajo? Que es que yo ando Este toda embolatada. trabajito fue el resumen de ¿cómo es que se llama? El resumen en grupos de una Ecología de poblaciones. La ecología de las poblaciones, profe. de poblaciones. Gracias, hombre, yo despistado. Ay, profe, Hoy, ya pasó la fecha. ¿No fue hace cuánto? Él dijo que hay clase hasta mañana. sí, ahorita lo Hasta abro. mañana. Y es en grupo. Eso es en ¿Quién grupos me de quiere 4. adoptar, por favor? Por ahí está Luis. Bien. De una. Listo. Entonces hoy abro esa nota, listo. Y ya el martes tenemos otro trabajo en grupos que les voy a proponer que sea del 20%, que para, pues, yo les muestro cómo es la propuesta, listo. Pero que queden entre nosotros. Ok, Bueno, no, señoritas, bueno, caballeros, muchas gracias ahí por el espaldarazo, me gusta mucho y ando contento como dando este tipo de clases, sí. Porque, bueno, sí, porque generan otra dinámica. La gente, sí, pues, no sé, anda un poco interesada con esto y sobre todo por este tema que, cierto, es verdad, es muy teso, ¿ok? Bueno, muchas gracias ahí. Chaito. Profe, Profe, gracias. Feliz día. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Estén bien, pues.